Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast devocionales. Permite que la palabra de Dios transforme tu vida y que a través de esta nueva serie puedas caminar en la luz y caminar en amor. Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra serie de devocionales. Me gustaría, antes de comenzar y dar inicio a este estudio, orar. Padre, en el nombre de Jesús, de verdad que te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te ruego, Padre, que tú puedas bendecir su día, su tarde, su noche, de todos los que nos escuchan. Te pido también, Padre, para que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, Señor, que podamos llevar a la práctica, Señor, todo lo que vamos a aprender en este tiempo. Gracias te doy, Señor, una vez más, y recibe toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. El versículo que corresponde a este estudio está en 3 de Juan, verso 9, y he titulado esta enseñanza, ¿te encanta ser líder o un servidor? Y este texto se encuentra en el versículo 9, lo voy a leer en la Reina Valera de este estudio. Y dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Casi no se habla mucho de este personaje. En este estudio vamos a comenzar a hablar un poco de este personaje y de la actitud. Si han seguido la secuencia de esta carta, vamos a ver un contraste entre el hermano Gayo y el hermano Diótrefes. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y lo dice de esta manera: le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Observen cómo lo describe el apóstol Juan. En la Reina Valera dice: al que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y en la Nueva Traducción Viviente me gusta cómo lo dice, porque lo dice de una forma más clara y lo ilustra como a quien le encanta ser el líder. Y termina diciendo: no quiere tener nada que ver con nosotros. Observen que lo dice nosotros, incluyendo no solamente al apóstol Juan, sino también a los que él estaba enviando. En los textos anteriores se observó que el apóstol Juan elogió a Gayo por su servicio de hospitalidad a los desconocidos. Varios hermanos estuvieron hablando sobre esto y lo explicaron. Y vimos en el versículo 5 esto. También lo elogia por su amor y entrega, y eso dio testimonio a los hermanos ante la iglesia. Versículo 6. Recibió a los hermanos que fueron enviados por el apóstol, y esto demostró que fue una manera de cooperar con la verdad. Es interesante, ¿no? Cooperar con la verdad, mostrando hospitalidad hacia otras personas, hacia otros hermanos. El amor de Gayo fue un amor desinteresado y se evidenció recibiendo a los hermanos. Sin embargo, el apóstol en el versículo 9 hace una diferencia con un personaje llamado Diótrefes, que es todo lo contrario a Gayo. El texto comienza diciendo: yo he escrito a la iglesia. Pareciera que Juan había escrito una primera carta a la iglesia donde pertenece Gayo y Diótrefes. Sin embargo, ese escrito se desapareció. Algunos comentaristas mencionan que esa carta no se conservó y posiblemente Diótrefes la destruyó para evitar que la congregación conociera su contenido. Posiblemente en esa carta el apóstol Juan diera instrucciones sobre la atención de los misioneros que le visitaron. Sin embargo, no podemos saber con exactitud si fue de esta manera. También en este texto Juan describe a Diótrefes como una persona amadora del primer lugar, como ya lo hemos leído, que le encanta ser el líder en la iglesia, tal como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Podemos observar a una persona orgullosa que ejerce control sobre los demás, un liderazgo que no tiene que ver con el modelo bíblico de siervo en el Nuevo Testamento.
Era tal el orgullo de Diótrefes que llegaba al punto de no reconocer la autoridad del apóstol Juan. Por eso en la carta puedes ver las palabras del apóstol: no nos recibe. Note que el apóstol se incluye, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y hay una explicación para eso. Para ese tiempo y en esa cultura, el no recibir a los enviados por alguien era prácticamente rechazar al que envió. Recibir a un huésped era como si se recibiera al escritor de la carta de presentación. Un comentarista dice lo siguiente: el enviado diplomático tenía que ser recibido con los mismos honores y privilegios que se concedían a aquel que lo enviaba. Para honrar a un rey, se debía tratar al enviado con dignidad real. A su vez, el enviado de un rey tenía que comportarse y hablar no como individuo en nombre de sus propios intereses, sino solo como lo haría el rey mismo. Negarse a recibir a un enviado no solo era una afrenta al que lo enviaba, sino también una señal de que las relaciones diplomáticas estaban rotas. Es interesante notar que Dios envió a su Hijo al mundo como representante de Dios. Esto lo vemos en Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios envió un Salvador. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Por eso Diótrefes estaba rechazando al apóstol y rechazando la hospitalidad de los creyentes que servían al Señor en su obra. Y no solo a ellos, también estaba rechazando al Señor mismo, debido a que el apóstol Juan fue un enviado por Jesucristo. Todos los apóstoles son enviados por Jesucristo. Esa actitud de Diótrefes demostró que no estaba cooperando con la verdad, a diferencia de Gayo, que sí lo hacía. Hay una aplicación para esto en este personaje. Muchas veces en las iglesias hay hermanos que comienzan a tener un liderazgo en un ministerio como la predicación, la enseñanza, servir en las mesas como un diácono o incluso en la alabanza, entre otros ministerios. Y su forma de relacionarse con los demás es demandar con prepotencia, sojuzgar a otros, intentando controlar a los demás. Ejercen un gobierno equivocado y destructivo. Les encanta tener el primer lugar, pero no son ejemplos de humildad. Por eso debemos buscar la forma correcta del liderazgo en las Escrituras. El liderazgo de Jesús es un liderazgo de servicio, un modelo para servir a otros, considerándote al punto como un esclavo en nuestra relación con los demás, en tu relación con los demás. Esto lo vemos en Mateo 20, del 25 al 28. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debería ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses 2:3 también lo dice de esta forma: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Si eres un servidor en la iglesia, ¿cómo es su liderazgo? ¿Lo hace con prepotencia, vanidad,
alardeando de su autoridad o lo hace con humildad, con un corazón de siervo, un modelo de servicio como lo dice el texto y como lo demostró nuestro Señor Jesucristo. Si eres un hermano en Cristo, ¿de qué forma puedes practicar la hospitalidad? ¿Rechazas a los hermanos en la fe o los recibes con amor, cooperando la verdad en tu hogar, en tu casa, como en el caso de Gallo? Creo que es un tiempo para fomentar la hermandad en la iglesia, la comunión y ser un cuerpo en Cristo. Dios te bendiga.